Aquí tenemos un ejemplo de un corte sagital por resonancia magnética. ¿Se acuerdan que las dos secuencias principales son la T1 y la T2? En donde los líquidos se van a ver hiper intensos o blancos en el T2. Entonces esto es un T2. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí estamos viendo la vejiga, ¿verdad? Hacia la parte anterior del útero. Y como es líquido lo vemos hiperintenso o blanco, por eso vemos que es un T2. Además, aquí también vemos el líquido cefalorraquídeo hiperintenso y la cantidad de agüita, digamos, que hay en los discos intervertebrales también se ven hiperintensos. Entonces es una secuencia en T2. Y estamos observando aquí la matriz, que se ve muy bonita, muy anatómica, ¿verdad? Donde vemos su fondo, su cuerpo, el cérvix, vemos aquí la vagina. Y también podemos delimitar, ¿verdad?, lo que es el miometrio y el endometrio, que también lo vemos hiperintenso. Les comentaba que a veces hay tejido ectópico, tejido endometrial ectópico. Eso quiere decir que hay tejido endometrial fuera de donde debe de estar. En este caso, ese tejido endometrial está dentro de la misma matriz, pero en un lugar donde no debe de estar. En este caso, esta pequeña plaquita, muy probablemente también esta, sean focos de tejido endometrial ectópico que por ultrasonido, por tomografía, van a pasar completamente desapercibidos, y ese tejido ectópico, que se le llama adenomiosis, pues puede ser causa de dismenorrea o de dolor durante la menstruación en la mujer, o incluso de alteraciones menstruales. Entonces, a veces esos pequeños detalles tan específicos, tan pequeñitos, solamente pueden ser detectados por la resonancia magnética. Miren este otro ejemplo o caso. No es común realizar resonancia magnética, ¿verdad?, por el diagnóstico que aquí aparece, la mola hidatidiforme. Muy probablemente esta enfermedad, que consiste básicamente en una proliferación anormal del tejido por el que está formado la placenta, en donde aparentemente la mujer está embarazada, pero en realidad es una proliferación anormal de este tejido placentario. Puede a veces haber partes fetales, a veces no las puede haber, pero les digo que no es común realizar la resonancia, porque este diagnóstico se puede realizar con ultrasonido, ¿verdad? Es mucho más económico y los pacientes pueden tener mucho más acceso a ese método, pero aquí muy probablemente haya sido por fines didácticos o incluso por molas recidivantes o por algún aspecto en especial. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Este es un corte axial de resonancia magnética y estas flechitas, esto a nivel de hueco pélvico. Lo que estamos viendo aquí es el tejido anormal o proliferación anormal de la placenta, pero aquí estas flechitas nos están indicando, o se ven unas imágenes, en este caso oval, que pudiera ser alguna parte fetal. Esto muy probablemente sea en un T1, esta otra en un T2, es la misma imagen pero en T2, donde también se puede observar mucho mejor ese tejido proliferativo anormal de la placenta, y esto es en un corte coronal, en donde vemos la matriz, que está muy aumentada de tamaño de manera normal. Vemos este tejido en su interior, que se ve heterogéneo, que incluso se ven estas pequeñas moritas, por eso de ahí su nombre de mola, de mora hidatidiforme, que y miren aquí de plano, está tan grande la matriz que miren cómo está comprimiendo, en este caso muy probablemente o parte de la vejiga o parte de incluso hasta del recto. Otro ejemplo, ¿verdad?, de patología ginecológica por resonancia magnética. Esto es un corte sagital en una secuencia en T2, por lo que ya vimos. Estos son los discos intervertebrales, el canal medular. Y miren, esta lesión tan importante, esto es un leiomioma o un mioma. Los miomas pueden tener dimensiones tan grandes como esto. Miren, prácticamente está ocupando todo el hueco pélvico. Es un mioma del tamaño de una pelota de fútbol. Toda esta lesión es el mioma.
Si vemos, es una lesión redondeada, es heterogénea, pero miren, sus bordes están muy bien delimitados, eso nos habla de benignidad. Con algunas captaciones o la presencia aquí de líquido, ¿verdad? Muy probablemente sea de tipo un mioma degenerado, que ya haya zonas aquí de colecciones de sangre. ¿Y qué está haciendo este gran mioma? Miren, está comprimiendo o aplastando la vejiga. Esto es la vejiga con esta pequeña cantidad de orina. Pero miren, el tamaño ya es tan importante que no dudaría en que la paciente tuviera problemas hasta para poder evacuar. Prácticamente también está comprimiendo el recto, está comprimiendo la vejiga. Básicamente la pobre paciente se ha de reír o hacer cualquier esfuerzo y la orina sale. Por el tamaño tan importante, muy probablemente también estén comprometidos los ureteros, ¿verdad? Que estén comprimidos y que esto de manera secundaria una hidronefrosis. Bueno, estos serían algunos ejemplos de la patología ginecológica por resonancia magnética. Les digo, son cosas ya mucho más específicas también para el diagnóstico de malformaciones congénitas, es decir, aquellas pacientes, ¿verdad?, que no pueden embarazarse y que no saben por qué. Bueno, pues desde un ultrasonido se puede identificar esa malformación congénita. Quizás para planear algún tratamiento quirúrgico reconstructivo cuando se pueda llegar a requerir una resonancia magnética, pero ya como parte del tratamiento, ¿no? Para ver si puede embarazarse posteriormente, por ejemplo.